Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos un pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Llevaremos gloria y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gracias, hermano Saúl, que nos trae la escuela dominical cada domingo. Gracias, que viene desde muy lejos, ¿verdad? Pero aquí están los hermanos. Le voy a invitar que abra su Biblia al Evangelio de Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Y le vamos a dar lectura al versículo 40 al 42. Mateo 10, 40 al 42. Y dice la palabra del Señor: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oremos. Padre bendito, gracias Señor. Gracias por habernos dejado tu santa palabra. Ella es nuestra guía, Señor. Ella es nuestra autoridad. Y nos sometemos, Señor,
a ella, Señor, cada uno de nosotros, Padre. Gracias también por habernos dejado tu Espíritu Santo que mora en cada creyente, Señor. Ayúdanos a no contristarlo, Señor, con nuestra desobediencia. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes cuando tú nos estás hablando, cuando tú, Señor, nos quieres dirigir a cierta forma de conducirnos o de no hacer algo que no te agrada, Señor. Que seamos obedientes a tu Espíritu Santo y no nos guiemos por nuestras emociones, por lo que sentimos, por nuestra propia sabiduría, sino por tu santa palabra y tu Espíritu Santo. Gracias por cada uno de tus hijos que has traído aquí hoy. Bendícelos, Señor, tú sabes, tú conoces sus necesidades personales de cada uno de ellos, Señor. Y yo sé, Señor, que a ti te place, Señor, bendecir tu pueblo, bendecir tus hijos, porque eres un Padre amoroso. Pero quieres, Señor, que tus hijos vivan, que caminen en obediencia para que puedan recibir estas bendiciones, Señor. Ayúdanos a los sabios, Señor, para entender, Padre, que necesitamos conformarnos más a ti, Señor, a tu santa palabra, para que tú, Señor, derrames esas bendiciones en nuestras vidas y nos puedas usar en la vida de otros, Padre. Gracias pues te damos y te pedimos, Señor, que nos guíes tú a través de este pasaje de tu santa palabra, que podamos aplicarlo a nuestras vidas y glorificarte, Señor, de la manera que vivimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Hoy vamos a terminar un poco más temprano de lo acostumbrado. Vamos a tomar la comunión, la Santa Cena al lado de inglés, así que todos están invitados. Si ya ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, usted puede participar de la Santa Cena. Es un mandato que el Señor nos dio. Tenemos que celebrar ese sacrificio tan grande que hizo por nosotros. Y cada mes, cada primer domingo del mes, nos reunimos con nuestros hermanos de inglés y celebramos juntos la Santa Cena. Están todos invitados. Y después también, como ya les dijimos, están invitados a quedarse a comer juntos. No se vayan, solamente que sea una emergencia, que algo que no pueda ya quedarse aquí, entonces sí le permitimos que se vaya. Si no, ahí van a estar los sugieres, no se crean. Así que todos están invitados, hermanos. Ok, vamos a entrar en este mensaje que el Señor nos quiere dar hoy. Miren, el Señor Jesucristo, aquí unos versículos anteriores al pasaje que leímos, le dice a sus oyentes algunas palabras difíciles, algunas palabras duras, como por ejemplo, todas estas palabras terminan con las expectativas que ellos tenían. Cristo, por ejemplo, les dice que no piensen que Él ha venido a traer paz a la tierra, sino espada. También les dice que Él vino a poner en disensión o en desacuerdo a los miembros de la familia. Les dice que Él debe tener prioridad en sus corazones, que no deben de amar a nadie más que a Él. O sea, Él debe ser el primero en nuestro corazón. Nuestro amor debe ser primeramente todo para el Señor. También vemos que les dice que deben de tomar su cruz y seguirlo, que deben de estar dispuestos a perder su vida por causa de Él. Cristo los está llamando, los está desafiando a vivir una vida sacrificial. Una vida sacrificial, pero eso no es todo. La otra parte de la moneda es que Dios es un Dios galardonador de los que le buscan. Dios es un Dios bueno.
que así como Él pide del hombre un sacrificio, Dios está dispuesto a recompensar toda buena obra que los creyentes hagan por avanzar el reino de Dios en este mundo. Cualquier esfuerzo, por más pequeño que sea, Dios lo va a recompensar en su día. Cualquier cosita que usted haya hecho por avanzar el reino de Dios, por ayudar a alguien, Dios le va a dar su recompensa. Así que vamos a ver hoy, hermanos, las recompensas que Dios da a los suyos. Y primero, en el versículo 40, sale nuestro primer punto: la salvación, la recompensa más grande que Dios da a los suyos. La salvación. ¿Y por qué digo esto? Ahorita le voy a explicar. Mire, Cristo dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Por qué dice Cristo esto? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, venimos a ser uno con Él. Y cuando alguien recibe el mensaje o la palabra de Dios que les damos, en cierta forma están recibiendo a Cristo, porque Él es quien nos envía a proclamar el mensaje de salvación a las almas perdidas. Juan 17, vaya conmigo a Juan 17 y vamos a tomar el versículo 21 al 23. Juan 17, 21 al 23 dice: esta es la oración que Cristo está haciendo al Padre por sus discípulos, por estas personas que están alrededor de Él, que han creído en Él. Y luego dice en el 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para que seamos uno en Cristo Jesús y unos entre todos nosotros, o sea, perfectos en unidad, Tenemos una misma tarea, un mismo propósito que cumplir, que es anunciar el evangelio de salvación a las almas perdidas. Así como Cristo vino a este mundo, también anunciar el evangelio de salvación. Cristo sigue diciendo, puede regresar a Mateo 10, Cristo sigue diciendo: y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién fue el que envió a Cristo a este mundo? Fue Dios, ¿verdad? Fue Dios el Padre, quien ideó el plan perfecto de salvación para la humanidad, para que en su Hijo Jesucristo se cargara o se pusiera el pecado de todo el mundo, para que cualquiera que crea en Cristo Jesús reciba perdón de pecados y vida eterna. Algunos dicen: pero si todo el pecado del mundo fue cargado en el Señor Jesucristo, ¿entonces todo el mundo va a ser salvo? No. La gracia de Dios está disponible para todo el mundo, ¿verdad? Pero no todo el mundo va a responder. La salvación es un regalo que Cristo está ofreciendo a la humanidad. ¿Qué tiene que hacer la persona para hacer efectivo ese regalo que Dios le está dando? Si Dios le está ofreciendo ese regalo, la persona tiene que recibirlo o no, porque si no, ese regalo se va a quedar esperando. ¿Y cuántos millones y millones de personas
hacen a un lado el regalo de Dios, la salvación en Cristo Jesús. Dele gracias a Dios si usted conoce a Cristo como su Salvador. Dele gracias a Él que un día abrió sus ojos y que pudo ver a Cristo Jesús como su Salvador, y vino a Él y le pidió perdón, y Él le salvó, le perdonó, le dio vida nueva y tiene salvación de su alma. Porque no todos, como dice la Escritura, no es de todos la fe. No es de todos la fe. Y un día todos nosotros estuvimos en ese lado, ¿verdad? Antes de Cristo. Un día estuvimos sin fe, nos burlábamos de los hermanos, les decíamos aleluyas, y ahí vienen los hermanitos. Y no queríamos conocer nada de Cristo. Estábamos ciegos. Ese regalo de salvación nos lo llevaban los creyentes. Nos decían, mira, aquí tú puedes venir a Cristo y pedirle perdón por tus pecados y saber que Él te perdona, pero no queríamos. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿verdad? El pecado nos tenía bien agarrados. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús tuvimos nuestra salvación. Juan 3:16, porque de tal manera, fíjese bien, de tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo, o sea, a las personas que hay en el mundo. ¿Qué fue lo que hizo? Dio lo que más quería, lo que más amaba. A Él le hubiera sido más fácil dar todo el oro, ¿verdad?, para la gente, o el dinero. Pero no, dio lo que más amaba, a su Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él, en Cristo, crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es el regalo de Dios. La salvación es la recompensa más grande que Dios le da a las personas, aquellos que han confiado en Cristo. Ahora, veamos este versículo que leímos, el versículo 40, veámoslo en reversa, por decirlo así. El que escucha al Padre y cree en Él, o cree en el Padre, Dios el Padre se lo da a su Hijo Jesucristo para que venga a Él, porque quien le da la salvación es Cristo Jesús, ¿verdad? En Él se encuentra la salvación. Cada una de las tres personas de la Trinidad tiene su trabajo. Dios creó el plan de salvación, y hay personas que creen en Dios, que sí están confiando en Dios, pero no, o confían en Dios o creen en Dios, pero todavía no son salvos. Y Dios a esos se los envía a Cristo para que vengan a Él y lo reconozcan como su Salvador, y Cristo les da esa salvación que ellos necesitan. El Dios el Padre se los da a su Hijo Jesucristo para que venga a Él, y al venir a Cristo las personas reciben la recompensa más grande que puede haber, el perdón de pecados y la salvación eterna de sus almas. Mire, vaya conmigo a Juan 17, y vamos a tomar Juan 17, 6 al 8. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Fíjese lo que dice: tuyos eran, ¿verdad? ¿Con quién estaba hablando Cristo? Con Dios el Padre, ¿verdad? Y le dice: tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste yo les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Vemos ahí, para ilustrar este punto que le estoy dando, hermanos, de que hay personas que sí creen en Dios, que han sido sensibles
al ver la naturaleza, ver todo lo que Dios ha hecho, y es cierto, hay un Dios. Y si alguien les habla de Dios, creen, entonces Dios los va acercando, los va llevando a Cristo Jesús para que sean salvos. Usted dice, muéstreme, le voy a mostrar Hechos 10. Vaya conmigo al pasaje de Hechos 10, 1 y 2. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Si no supiéramos más acerca de Cornelio, si esto fuera lo único que supiéramos de Cornelio, diríamos, este hombre es un hombre que ya es salvo. Pero, ¿era salvo Cornelio? No. Ahorita le voy a demostrar por qué. Porque digo, no era salvo, pero fíjese todo lo que hacía. Dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hermanos, hay muchas personas allá afuera así, que temen a Dios, que le piden a Dios, que hacen buenas obras, pero no han sido salvos. Le voy a demostrar. Vaya conmigo ahí mismo a Hechos capítulo 11. Hechos 11, 12 al 14. Aquí Pedro está informando lo que pasó cuando fue llamado por Cornelio, fue a su casa y les predicó a Cristo Jesús. Y vemos aquí lo que pasó. Pedro les está dando este informe a los hermanos. Dice el versículo 12 al 14. Pedro está hablando aquí, dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, o sea, con las personas que Cornelio mandó llamar a Pedro para que fuera a su casa, porque recuérdese que ya el ángel le había dicho que fuera y trajera a Pedro para que le hablara. Dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó, o sea, Cornelio, les contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales, ¿qué? Serás salvo tú y toda tu casa. Eso nos da a entender, hermanos, que Cornelio no era salvo. Aún así, con todas estas cosas que hacía, no era salvo. Por eso Dios, Cornelio era una de estas personas de las que Cristo está hablando acá, que dice, tuyos eran y me los diste. O sea, temían a Dios, temen a Dios, pero no han sido salvos, y Dios de alguna manera envía a alguien para que les lleve el evangelio, para que les hablen palabras, como dice aquí, para que sean salvos. Y hay muchas personas así, hermanos, que hay ahorita en medio de nosotros. La salvación, entonces, hermanos, es la recompensa más grande que Dios da al hombre, a la mujer que cree en Cristo Jesús. Puede regresar a Mateo capítulo 10 y vamos a continuar con el pasaje, la primera parte del versículo 41. Dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Entonces, la segunda es recompensa de profeta. Cristo promete recompensa de profeta al que recibe a uno que habla por Dios.
la palabra de Dios. Cristo sigue diciendo, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensas de profeta recibirá. Ahora, una pregunta, hermanos, y yo sé que puede haber mucha controversia en esto, pero ¿existen profetas hoy en día en el sentido, fíjese bien, en el sentido de los profetas del Antiguo Testamento? ¿Existen profetas hoy en día en ese sentido? No. Los profetas de entonces eran hombres a los cuales Dios les comunicaba su palabra para que la anunciaran al pueblo, o para que escribieran la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, porque recuérdese que se estaba escribiendo, se estaba llevando a cabo el Antiguo Testamento. Por eso Dios se comunicaba con estos hombres para que escribieran sus libros y también profetizaran al pueblo de Israel para hacerlos regresar a sus caminos. Dios les daba revelaciones a ellos para que las hicieran saber a las demás personas. En ese tiempo, Mateo 11, 12 y 14. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta dónde? Hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, ahora en nuestros tiempos, hermanos, se puede considerar a un profeta como el que anuncia la palabra de Dios que ya está escrita, que ya está aquí. Cuando usted está anunciando esta palabra, lo que la Biblia dice, se puede considerar un profeta, pero no en el sentido de los profetas del Antiguo Testamento. Porque si está hablando la palabra de Dios, o usted puede decir, esto es lo que va a suceder si ustedes no hacen esto. De cierta manera, se puede decir, está profetizando, pero no es una nueva revelación, sino que es lo que usted está interpretando aquí de la palabra de Dios. Es la palabra que ya está escrita, no son nuevas revelaciones las que anuncia el que predica la palabra de Dios. No son nuevas revelaciones, es la palabra de Dios la cual ya ha sido completada, ya está completa, que se encuentra en este libro o en ese libro que tiene en sus manos, que es la Biblia, a la que la misma palabra nos advierte que no debemos de quitar ni añadir nada de ella. Lo que necesitamos saber, hermanos, ya todo está escrito, todo está escrito. Cuando alguien se para y le dice, escuchen, Dios me dio una revelación y les voy a decir, este es algo nuevo. Ya está todo aquí, hermano. Si no, imagínense cómo sería. Ya está todo escrito. Tenemos que centrarnos en conocer la palabra de Dios y obedecerla. No esperemos nuevas revelaciones. No esperemos que vengan esas revelaciones en visiones o sueños. No, ya está todo aquí escrito para nosotros. Proverbios 30. Proverbios 30 dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. ¿Quién se cayó? Proverbios 30, 5 al 6. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. 6. No añadas a sus palabras,
para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Si tan solo esas personas que dicen, Dios me mostró, esto va a suceder, y no sucede, vieran, o sí ven, pero no quieren entender, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no podemos decir, Dios me mostró esto va a suceder. No, tengamos cuidado cuando decimos que hablamos de parte de Dios. Podemos decir, Dios dice en su palabra esto y esto y esto. Pero no, Dios me dijo que vas, aparte de la revelación que ya tenemos aquí, yo creo, hermanos, que ya lo tenemos todo. No busquemos otras cosas, más revelación. Ya cuando obedezcamos toda su palabra y la conozcamos bien, entonces sí vamos a buscar a ver si podemos nuevas revelaciones. Pero asegurémonos primero, imagínense cuándo vamos a ser esos hombres y mujeres obedientes, perfectos a la palabra de Dios. Mientras estemos aquí, todos vamos a fallarle al Señor. Tengo otro pasaje ahí que quiero que vea, Apocalipsis 22, 18 al 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado. La palabra del Señor, hermanos, es algo serio. Entonces, puede regresar a Mateo 10. Entonces Cristo nos dice que el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Por qué? Porque la obra, hermanos, es de Dios. Porque la obra es de Dios, porque servimos al mismo Dios y estamos trabajando todos sus hijos en avanzar la obra de Dios en este mundo. La obra no es de uno solo, es de todos los creyentes, y todo lo que hace para Dios recibirá su recompensa de Él. No le importe, hermano, que en esta vida muchas veces no le van a reconocer todo lo que usted hace por la obra de Dios. Pero no se enfoque en eso. Usted enfóquese que está haciéndolo para el Señor, para el Señor. Y aunque no le reconozcan, aunque no le den aplausos, usted siga adelante, porque no lo hacemos por aplausos, ¿verdad que no? No lo hacemos por recibir recompensas aquí, no, lo estamos haciendo porque sabemos que estamos trabajando para el Señor Jesucristo. Y Él es el que nos va a dar esa recompensa algún día. 1 Corintios capítulo 3. Primero los Corintios capítulo 3 y vamos a tomar 1 al 9. De manera que yo, hermanos, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió
lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Cada uno recibirá su recompensa de acuerdo a su obra, a lo que hizo. Y no debemos de poner nuestros ojos, hermanos, en hombres. ¿Por qué? Porque el hombre falla, el hombre nos falla. Nunca pongan los ojos en una persona. Hay veces que hay en algunas iglesias, las iglesias tienen al pastor, pero sí que anda volando por allá en las nubes, ¿verdad? Y lo ven como si tuviera alitas y que nunca se enoja, todo el tiempo vive, hermanos. Pensemos bien cómo son las cosas. Los pastores somos hombres igual que ustedes, ¿verdad? Los predicadores, los que tienen algún ministerio, nuestro hermano Saúl, ¿verdad? O ya le salieron alitas, hermana Rosario. Nuestro hermano Saúl, que es maestro de escuela dominical, nuestro hermano Enrique, Carlos, ¿verdad? Nuestra hermana Lupe, ¿verdad? Están ministrando al Señor. Pero no debemos de poner los ojos en ninguno de ellos ni en el pastor, sino en Cristo Jesús, porque Él es el único que no le va a fallar. Qué triste, hermanos, es ver cuando un ministro le falla al Señor. Apenas esta semana pasada, hablando con un familiar que apenas estaba empezando los caminos del Señor, estaba recibiendo consejería del pastor por un poco tiempo, un mes quizás más o menos. Apenas hace 2 semanas renunció el pastor. ¿Por qué? Reconoció que estaba en pecado. Qué triste, qué triste. Yo le digo a esta persona, tú sigue adelante. Cristo nunca te va a fallar. Varias personas se van a desilusionar, algunos se van a ir de la iglesia, pero estamos, hermanos, en la iglesia no por una persona, estamos ahí por Cristo Jesús, que Él salvó nuestras almas. Y nuestra fe, nuestra confianza siempre debe de estar en Cristo Jesús. Sus ojos deben de estar siempre en el Señor Jesucristo. Porque si usted pone sus ojos en uno de nosotros, se va a desilusionar. Yo creo que el pastor nunca tiene ningún pleito con su esposa, pero el día que me dé enojado, yo pensaba que... No, hermanos, tenemos desacuerdos también nosotros, igual que usted. También nuestro hermano Saúl, ¿verdad? También nuestro hermano Enrique, ¿verdad? También nuestro hermano Manuel. Usted dice, ¿a poco el hermano Manuel también? Sí, yo parece que lo veo y nunca se enoja. No, pregúntenle, no se crean. No, hermanos, todos, ¿verdad? Todos tenemos, somos personas de carne y hueso, con un ministerio, sí, nos estamos esforzando por servirle al Señor, sí, pero si pone sus ojos en una persona, le vamos a fallar. Ponga sus ojos en Cristo y de Él va a recibir su recompensa. También Cristo promete recompensa de justo a quien recibe a un justo. Versículo 41, si no está en Mateo 10, regrese ahí.
Versículo 41, la segunda parte dice: y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Recompensa de justo recibirá. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá, dice el Señor Jesús. ¿Y quién es un justo? Todo aquel que ha reconocido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. O sea, todo creyente en Cristo Jesús es un hombre justo o una mujer justa. ¿Por qué? ¿Por sus propios méritos? No. Cuando creímos en Cristo, hermanos, fuimos justificados. Cristo nos hizo justos, porque su justicia fue puesta sobre nosotros para que Dios ya no viera nuestro pecado, nuestra inmundicia, sino la justicia de Cristo que nos está cubriendo a cada uno de aquellos que hemos confiado en Él. Amén. Por eso somos justos, no por lo que nosotros somos. Estamos bajo la justicia de Cristo. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos justificó, Él nos hizo justos. Así que deducimos de estas palabras que cualquier cosa que hagamos por nuestros hermanos, los creyentes en Cristo, será recompensada por Él. Recuerde, la misericordia y gracia de Dios es grande. Cualquier cosa, por pequeña que sea, que hace por uno de sus hermanos, Dios le dará su recompensa. Dios le dará su recompensa. Cualquier cosita, por pequeña que sea, que usted hace por los demás. Para terminar, Cristo promete que también quien recibe a un pequeñito, recompensa de discípulo tendrá. Versículo 42, si no está en Mateo 10, regrese ahí. Dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cristo sigue diciendo: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo. Ahora vemos cómo Cristo se refiere a los pequeñitos. Quizás personas que van empezando los caminos del Señor, que no saben mucho de la Escritura, aquellos que algunos de los que ya saben más no se quieren juntar con ellos. Para Cristo, hermanos, todos son importantes. Nadie es más ni menos que los demás. Todos somos iguales delante de Dios. Así que tengamos mucho cuidado cómo tratamos con las personas. Si Cristo nos aceptó a todos los creyentes, ¿quiénes somos nosotros para hacer acepción de personas? Dios nos advierte en su palabra que debemos de aceptar a los demás, así como Cristo nos aceptó a nosotros. Ahora ya conocemos de la palabra de Dios, estamos caminando más o menos y no me quiero juntar con este hermano o hermana que acaba de recibir a Cristo, pero le falla al Señor mucho. Mire cómo sigue. A veces se le salen unas palabrotas por ahí todavía. Téngale paciencia. Va empezando. Téngale paciencia. Tengamos paciencia con las demás personas. Cristo nos manda, el Señor nos manda que no hagamos acepción de personas. Vaya conmigo a Santiago. Santiago 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Versículo 9.
Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea, que no debemos de hacer acepción de personas. Así que vemos, hermanos, como Cristo nos dice que aun si un vaso de agua fría se le da a alguien que no sea considerado muy importante, para Cristo es importante. Y aún un vaso de agua, por poco que parezca, Dios le dará su recompensa. Considerando la recompensa tan grande que Dios nos dio en Cristo Jesús, la salvación de nuestras almas, ¿cómo no vamos a estar agradecidos con Él? ¿Cómo no vamos a querer trabajar en su obra? ¿Cómo no vamos a ayudar en lo que podamos a aquellos que colaboran también en avanzar el reino de Dios? No es posible, ¿verdad?, que seamos desagradecidos o mal agradecidos con el Señor. Si después de todo lo que ya nos ha dado a nosotros, ¿cómo es posible que no queramos colaborar unos con otros para que la obra de Dios siga avanzando? Hermanos, trabajemos para Cristo porque estamos agradecidos con Él, ¿verdad?, por todo lo que nos ha dado. Sí, estamos muy agradecidos, pero Dios, que es grande en misericordia, recompensará todo. Por pequeño que sea cada uno de sus hijos, recuerde, trabajamos para Dios, no para el hombre. No estamos trabajando para que nos aplaudan, para que nos reconozcan, estamos trabajando para el Señor. Y muchas veces usted va a hacer cosas que nadie se va a dar cuenta, pero Dios sí se está dando cuenta. Y esa es la esperanza que tenemos, hermanos, que a Dios no se le pasa nada. Vamos a terminar aquí porque tenemos que ir al lado de inglés. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que seas tú quien nos ayude a aplicar todo esto que hemos escuchado. Ahora, a usted que nos está viendo desde su hogar, le voy a pedir que reconozca que usted necesita a Cristo Jesús como su Salvador. Acérquese a Él, pídale perdón por sus pecados, reconózcalo como su Señor y Salvador, y ahora, de aquí en adelante, viva para Él. Usted va a poder hacer lo mejor. Usted va a vivir de una manera diferente cuando usted tiene a Cristo Jesús morando en su corazón. Recíbalo. Recuerde, como dije anteriormente, la salvación es un regalo, pero usted tiene que recibirlo. Reciba a Cristo Jesús, es el regalo más grande que Dios le da a la humanidad. Que Dios le bendiga.